Señores, vámonos entonces al tema. El tema de hoy: concluye el año escolar en medio de retos y reclamos. ADP pide intervención de centros educativos. Según lo establecido en el calendario escolar, el actual periodo lectivo culminó hoy viernes 20 de junio del 2025 para los estudiantes. Mientras tanto, las actividades docentes continuarán hasta el próximo 27 de junio. Sin embargo, el cierre de este ciclo académico se da en un contexto marcado por serias problemáticas que afectan al sistema educativo dominicano, siendo los estudiantes los principales perjudicados. El pasado martes, el Congreso Nacional de Educación se reunió para analizar los desafíos que enfrenta la educación en el país, así como para abordar los preparativos del periodo escolar 2025-2026. El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, informó que se trabaja en el diseño de nuevas políticas orientadas a fortalecer el sistema y que buscará incluir en la cartera educativa contenidos sobre medio ambiente, ciudadanía, tránsito, educación en valores y comportamiento ciudadano. De Camps subrayó que estos temas son esenciales y no deben faltar en la formación de los estudiantes. Por su parte, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, filial San Francisco, llamó la atención sobre las precarias condiciones en las que culmina este año escolar. En un encuentro con la prensa realizado el miércoles 18 de junio, los representantes gremiales solicitaron al Ministerio de Educación que intervenga a los centros educativos con mayores carencias para evitar pérdidas de docencia en el próximo año escolar. El presidente de la filial, Robert Frías, detalló que entre los problemas más graves se encuentran la falta de verjas perimetrales, deficiencias en el sistema de aguas graduales o residuales, escasez del personal docente y administrativo y la carencia de recursos didácticos y mobiliarios básicos. Frías advirtió que de no atenderse estas necesidades antes del inicio del nuevo año escolar, el gremio se verá obligado a emprender protestas contundentes. Ahí están las imágenes. Y aquí está la pregunta del día, mis amigos. ¿Qué opina de que el año escolar concluya en medio de retos y reclamos y de que la ADP solicite la intervención de los centros educativos? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina de que el año escolar concluya en medio de retos y reclamos y de que la ADP solicite la intervención de los centros educativos? Muy bien. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Fulvio. Buenos días, José Manuel. Qué bueno que estés con nosotros en el día de hoy. Bienvenido una vez más al programa. Gracias, gracias. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros tempranito, hoy final de semana y avanzando rápidamente este mes de junio. Bienvenidos a todos. Así es. Te llama mucho la atención que avance junio a ti. Va rápido, ¿eh? Sí, rapidísimo. Bueno, adelante, José Manuel. Bien, muchísimas gracias, Amado. No sé, yo bromeaba una vez aquí mismo en el programa, en el aire, de que hay titulares que me imagino que en los periódicos, en las redacciones, los tienen guardados y que simplemente lo toman, copian y pegan. Sí, porque ese titular de que termina el año escolar en medio de reclamos, como que yo lo he visto antes, siento como un déjà vu cada vez que lo escucho. Yo lo llevé ayer. Y es que lamentablemente en este país eso es digamos, un inconveniente de nunca acabar. La ADP, las asociaciones de empleados de escuelas, de padres, siempre elevan la protesta cuando termine el año escolar de que hay que intervenir los planteles, de que hay que mejorar condiciones, de la ADP con sus reclamos por un lado, y prácticamente casi siempre, año por año, vemos esas situaciones. Si bien es cierto que
el sistema escolar, tanto en lo físico como en la parte didáctica, amerita de revisiones, amerita de cuidado en muchos aspectos, tanto los planteles como también lo que se imparte a los alumnos. También es cierto de que hay muchas cosas que en el trayecto no se resuelven y siempre vemos las mismas carencias, las mismas propuestas, las mismas peticiones de los diferentes sectores que accionan en el ámbito escolar dominicano. No sé qué pasa si podemos decir que por un lado está, qué sé yo, poca atención o inatención del gobierno a los planteles escolares, a las carencias de las escuelas, o por el otro lado, quienes dan uso de esos planteles escolares, quienes consumen los suministros que deben tener las escuelas, o consumen demasiado o no cuidan esos planteles. Hay dos caras en ese asunto que es bueno revisar y que es bueno darle solución definitiva. Yo me fijo que, por ejemplo, en Japón, a los alumnos les hacen reparar sus escuelas y limpiar sus escuelas. Yo creo que eso debería implementarse aquí. Tú vas a ver Sí, desgarrándose la porque- vestidura a la sociedad de padres y amigos de la escuela. Exacto. Que para eso le pagan, tienen un 4% del PIB. Yo me lo imagino. Pero entonces, ¿cómo es que se deterioran tanto algunos planteles? Eso es porque no se cuidan o simplemente Claro. porque los usuarios los deterioran. Así es. Entonces, por el otro lado, de una vez surgen los reclamos de la ADP, de las asociaciones de padres, y vemos que cada año ese titular se repite y se repite y se repite. Ese es uno de los titulares que deben estar guardados en las redacciones para simplemente copiar, pegar y lanzarlo cuando termine el año escolar. Qué muchacho más o menos. ¿Es así? Bueno, Yerjan, buenos días. Buenos días, Amado, Carolina, Buenos días. Fulvio, hermano José Manuel, bienvenido. Y buenos días a toda la Yerjan, gente hola. que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Ok, muy bien. Carolina, adelante con el tema. Bueno, este es el cuento de nunca acabar. La verdad que es una lástima que cada inicio y cierre de año y en el transcurso del mismo tenemos nosotros que ver las mismas precariedades, las mismas necesidades, las mismas solicitudes, acuerdos que nunca terminan de cumplirse. No ha iniciado el año y ya en San Francisco de Macorís escuchábamos las diferentes acciones que se irían a tomar al inicio del año escolar si no se toman acciones desde el Ministerio de Educación. Como siempre se escucha ya una conocida frase, el inicio del año escolar estaría en riesgo. ¿Qué decir? Nosotros hemos visto la ineficiencia de las autoridades en muchos aspectos. Tenemos un presupuesto muy abultado desde el Ministerio de Educación y se les ha hecho imposible, evidentemente, poder hacer los trabajos de adecuación, de reestructuración, de tener en condiciones óptimas y apropiadas donde hacen vida y convergen los estudiantes, los maestros. Señores, no nos vamos más lejos. La escuela Padre Brea tendrá que caerse, derrumbarse y ni decir una tragedia que pueda pasar en este centro educativo. O sea, ¿qué tiene que suceder? Esto es por poner un caso. Nosotros hemos visto informes de escuelas, de centros educativos, no solo en la provincia, en San Francisco, en el país, pero en los que no compete. Pero había un maestro dando la clase en un patio y es cierto que se puede recibir o formar en condiciones tal vez no tan adecuadas, pero nosotros tenemos los recursos para tener las condiciones óptimas. Porque si tú tienes un 4%, tú tienes miles de millones de pesos en un ministerio que ha servido y dado para muchas cosas, ¿por qué no hacer lo que hay que hacer? Vamos a ver con este ministro
que tiene poco tiempo, se ha visto ligeramente haciendo algunos movimientos, cambios. Los desafíos que enfrenta en este proceso de vacaciones, en este proceso de que se pueda por lo menos visibilizar importantes mejoras, que no la tuvimos ni con Miyagi, ni decir con el señor Furcal. Un desastre a nivel de escándalo. El señor Furcal tiene los pantalones para publicitarse en diferentes puntos del país, vallas No, es gigantes. lo que va debajo de los pantalones. Bueno, eso yo no me atrevo a decirlo, pero eso que tú dices. Este caballero tiene los pantalones para publicitarse, iniciar a trabajar su imagen, no sabemos con qué aspiraciones, Ajá. que vendiéndose desde el punto de vista de la educación, que para él lo más importante es la educación. No recuerdo bien cuál es la Lo frase. demostró. Con libros de textos al lado. Ese Mi caballero compromiso que es con la dijo, educación, mi así que compromiso dice. es con la educación. Ese caballero que estuvo bien enfermo cuando tenía escándalo, que salió del país, porque vamos a creerle, ¿verdad?, que estuvo bien enfermo, que tuvo unos escándalos importantes y desde que cesaron los escándalos llegó más sano que todos nosotros que estamos acá. Entonces eso es lo que tú tienes y la verdad cierro diciendo que este es uno de los tantos temas que nos tiene harto y es una lástima tan temprano tener que hablar así. Bueno, Fulvio, adelante. Bueno, doctor, hay que seguir recalcando con el tema, porque es de vital importancia que la nación tenga educación de calidad. No solamente recursos, sino educación de calidad. Ahí es que está la continuidad en la planificación del desarrollo humano. El gremio llama que se intervengan los centros de educación, pero esto no debe ni de llamarlo el gremio ni nada, esto debe de estar dentro de la planificación de educación. Hay ya cese de docencia en el mes de junio, debe de imperar un plan de reparaciones y también de habilitar a los centros de los servicios que tiene que tener básicos para dar un buen servicio a los estudiantes. Y usar el espacio cuando no se está de vacaciones, cuando no hay docencia, para que esos planteles lleguen impecables en el momento de empezar el año escolar. Eso debe de ser en una planificación que no haya ni siquiera que discutirla. Usted tiene el año escolar, el espacio de docencia para estar haciendo las licitaciones que necesite hacer, para estar haciendo las revisiones que necesite hacer y inmediatamente se termine el año escolar, iniciar con los procesos. Porque siempre hay una ventana que se rompe, una pared que se cuartea, algo que pone en peligro a los estudiantes y a los docentes, un personal administrativo que falte. Esto es lo normal que debe de suceder. No hay por qué estarlo llamando a que se haga. Esto es lo que se debe de hacer. Lo otro, que hay escuelas que se encuentran sin verjas perimetrales, cierto, eso es verdad. Deficiencia en las aguas, eso es verdad. Hay escuelas que no tienen agua y que no tienen tampoco cómo trabajar las aguas servidas. Todo eso es verdad. Hay en algunos planteles escasez de docentes y administrativos. Casualmente ahora llegaron cerca de 400 nuevos nombramientos de la parte administrativa de conserjería, de policía escolar, de puerteros, y esa parte que se necesita en cada uno de los planteles, en el distrito 05 y en el distrito 06. Yo supongo que así ha llegado a todo el país para darle el dinamismo que necesita esos planteles. Y la carencia de recursos didácticos y mobiliarios básicos, esto no debe de estar pasando. Recursos didácticos, que haya carencia de recursos didácticos, no debe de estar pasando. Ya hemos avanzado
en temas tan importantes como el transporte escolar y en otros temas muy importantes. Mobiliarios básicos, siempre hay que estar revisando mobiliarios básicos porque se dañan, no son eternos. Entonces, son cosas que hay que aprovechar ahora en lo que es las vacaciones, donde no se está impartiendo docencia, para que todos esos planteles puedan tener sus necesidades básicas cubiertas y también puedan estar bien reparados. Bien. Gracias, Fulvio. Yerian. Mire, todo eso que plantea el compañero Fulvio tiene razón. Solo que si no viviéramos en el país de las corrupciones. No sé si ustedes vieron un video que hizo un partido político de España y lo publicó en las redes sociales, donde decía que la República Dominicana es el país de las corrupciones. Y se veían las caras de algunos políticos. Vaya, no puede hablar mucho. No, yo puedo decir lo mismo de España. Claro. Ok, se llama, eso que tú acabas de hacer, es la falacia homine, que tú desacredita a quien te está diciendo algo para no asumir la culpa tuya. Entonces, No es eso. no, pero, Yo sí, lo que pero estoy está haciendo bien. una comparación. Pero lo que tenemos que, No independientemente... puedes estar No, es que- criticando al vecino porque No. tiene un mal que tú lo tienes más grande. Déjate de vaina. no, Tiene pero, moral. sí, pero, Eso no hay- sí, ahí no hay pero, ética, no. entonces, lo ven, por eso no avanzamos como país. Porque entonces... No, porque eso no es, óyeme, yo no estoy dejando de reconocer el tema de la corrupción Ok. dominicana. Yo lo que le estoy diciendo a España, oye, ustedes no tienen mucha moral para criticarnos a nosotros. Pero está bien, pero no es que tengan o no moral, es que si lo que dicen es verdad o no. Eso está eso por es- descontado, viejo. Aquí todo el mundo sabe que este es un país corrupto de toda la vida. Exacto. Entonces, volviendo al punto inicial de mi comentario, lo que dice Fulvio fuera excelente si no viviéramos en el país de las corrupciones que dijo ese grupo de España, que sean corruptos o no, es verdad. ¿Por qué aquí la educación no avanza? Como no avanza la mayoría de obras por la maldita corrupción. Pues si no nos centramos ahí, aunque lo diga Haití, Haití puede decir ahora mismo, República Dominicana es un país corrupto y lo que tenemos que revisar no somos nosotros. Déjame decir la verdad, primero, independientemente de quién lo diga. Primero, mira, es verdad. Es verdad. Ustedes buscan en la nómina de educación, ay mamacita, y a ustedes le va a dar grima. Y después que le dé grima, como dicen en el campo, le va a dar lástima y luego le va a dar pique. Gente cobrando cientos de miles de pesos y no dan un golpe. Un golpe. Y en las escuelas falta agua. Y en las escuelas falta mantenimiento. ¿Ustedes creen que es posible cuando se habla de miles y miles y miles de millones de pesos? Pero yo quiero que me evalúen. Un estudiante que salga de las escuelas públicas, pregúntenle si sabe 2 palabras en inglés. Tenemos nosotros los dominicanos, lamentablemente, que inscribir nuestros hijos, lo que tenemos la posibilidad, en colegios privados, para que aprendan medianamente algo. Que también hay falencia, pero por lo menos aprendan aunque sea 2 palabritas en otro idioma. Vayan a las escuelas públicas. Los estudiantes que se destacan, que mandé una imagen a muchachos, es por un talento nato de ellos o por el esfuerzo de los padres que aprenden y se destacan, como estas 2 niñas que son talentosísimas. Ellas han sobrepasado todos los obstáculos, ¿verdad?, que le ha puesto la vida, y aún así se destacan dentro de sus grupos de estudiantes en escuelas públicas. Pero eso es el talento de ella, es el esfuerzo de su familia, de sus padres. Y obviamente quizá uno que otro profesor que esté ahí del lado de ellos. Pero no porque el sistema le ponga las herramientas en las manos. No porque que ella tenga la posibilidad de salir de un liceo, de una escuela pública, sabiendo medianamente por lo menos 5 o 6 palabras en inglés. Porque no te le enseñan ningún arte. Porque tampoco te le enseñan, salvo en algunos casos donde hay maestros de artística que hacen un esfuerzo extraordinario con la mano pelada, como se dice en el campo popularmente. No, y hay planteles especializados en educación artística también. Sí.
Aquí tenemos Vayan a ver. José Francisco Peña Gómez. Ujú, vayan a ver cómo trabaja DACO ahí. Sí, pero está iniciando, es un intento de Del mejoramiento. diablo. Es que si nosotros vamos todo el tiempo a buscar una justificación a lo malo, no vamos a avanzar, señores. Es que nosotros hemos debido estar con el dinero que se está gastando en este país, hemos debido estar mucho más avanzados. Y cuando viene la prueba PISA nos parten, porque no estamos sabiendo. No parten, Sí, no pisan. No pisan, ¿verdad? Sí. La Entonces, prueba PISA. ¿qué pasa? Pisan. Concluyo diciendo, el problema de la educación es el mismo problema nodal de la República Dominicana, es la maldita corrupción. Hasta que no rompamos con eso, vamos a seguir hablando lo mismo disparate en estos programas todos los años. Como usted decía, José Manuel, Copy-paste de un los titulares copy-paste y del mismo tema del año mismo pasado. tema. Cuando buscamos, es la corrupción lo que está provocando el daño en la República Dominicana. Hay un refrán muy popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, uno cansado de perder la esperanza, la pierde definitivamente. En el campo dicen que la esperanza era verde y se la comió un burro. Exacto. En uno de los comentarios que veía en las redes, no hace mucho, decía que es bueno abrir las sombrillas amarillas otra vez. No para pedir un 4%, sino para que se aplique de manera eficiente. Exacto. Una de las cosas, Pero ya no hay interés posiblemente. bueno, ¿Cómo ya se así? logró, ¿Cómo así? ya se logró el objetivo primero, que era obtener esa cantidad. El tema está en que no está visto que no es un problema, no era un problema de dinero, el problema de educación. Es un problema que tiene que ver con cómo manejamos el tema de educación. Y lo que dice Yerian, el tema de la corrupción que está presente no solamente en educación, sino en todos los Un problema estamentos. sistémico del sistema de tema. Y más que la corrupción, porque yo le voy a decir una cosa, la corrupción no va a terminar nunca. El gran problema que nosotros tenemos es la falta de consecuencia, la inexistencia de consecuencia para actos de corrupción. Porque aquí se denunció, fuiste tú mismo que denunciaste a un amigo tuyo que se llama Elías Polanco. Sí, Elías Polanco. ¿Verdad? Que Ya, tenía no toma un la sueldo. computadora aquí para buscarlo, que ustedes lo vieron. Bueno, yo lo presenté. Que 120,000 maracas. Ya. Cobre Como ese señor. periodista, creo que era, ¿verdad? Dije, como encargado de comunicaciones. Y no es periodista, o sea, eso te indica a ti que allá hay un liqueo, como dice, allá hay un fallo. Mi amigo Elías Polanco, somos amigos. No, tu hermano. Pero es verdad que yo no voy a Así No comprar. me defiendo, cualquiera. compadre. Así cualquiera. Mire, ese es el problema. La corrupción va a existir siempre, existe en todas partes, incluso en lugares donde hay tanta vigilancia de todo tipo, incluso tecnológica, como Estados Unidos, hay corrupción. Hay corrupción. En la policía norteamericana hay corrupción policial. Ahora, eso, usted encuentra un caso, ¿verdad? 2 casos, 3 casos, pero estamos hablando de una nación tan grande. Y no es como sucede acá. Pero lo hay. ¿Cuál es el problema? Que allí hay consecuencias. Si nosotros logramos establecer consecuencias por los hechos que comete la gente, eso mejora. No va a acabar definitivamente. Es como el delito, los asesinatos y ese tipo de... El delito, en una palabra, el ser humano tiene eso en su lectura de ADN. Eso no va a terminar nunca. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con la criminología socialista que decía que el objetivo de la criminología socialista era erradicar el crimen. Eso es una locura. Para erradicar el crimen hay que erradicar el género humano. Pero si hay consecuencias, miren por ejemplo ese leitmotiv de su intervención de hace un momento de Carolina. Mi compromiso es con la educación. Podemos Señores, buscarlo. Furcal salió de ahí con unos escándalos que cuando venga un nuevo gobierno se lo van a cobrar. Se lo van a cobrar menos que se vaya. Esperemos que sí. Esperemos que sí. No, pero eso va a ser así, porque eso fue lo que hicieron, lo que hizo este gobierno. Le cobró toda la corrupción y todas las cosas malas que hicieron los anteriores. Pero lo que está pasando dentro de este gobierno no se está tocando. Es responsable el Ministerio Público, son responsables o somos responsables nosotros los comunicadores que no denunciamos las cosas como debemos de denunciar. Que no, coño.
Yo tengo gente que ni me saluda Está por, bien. por cosas que uno denuncia. Pero tú eres una golondrina y una golondrina no hace verano. Los grandes comunicadores, las grandes instituciones de comunicación no dicen nada porque están pagas. Ah, bueno. Claro. sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, uno no, incluso uno, como te digo, es una golondrina. Ahora, el problema yo lo resumo todo en las consecuencias de los hechos. Si hubiese habido consecuencias para Furcal, no estuviésemos mirando esa afrenta, que es ese letrero que él tiene colocado en todo el país, que dice que mi compromiso es con la educación. ¿Con qué educación, Furcal? Si tú has sido uno de los peores ministros de educación que hemos tenido. Peor que Ángel Hernández, que no fue bueno. Pero Peor no tuvo que ese Ángel nivel de Hernández. escándalo. ¿Eh? Porque el tema de Fulcar, aparte de ineficiente, fue una cantidad de escándalos que no se habían visto, ni siquiera el que estaba antes que él, que ahora no tengo el nombre. O sea, este El que estaba señor, antes que él no era... no recuerdo el nombre, pero los escándalos que tuvo este señor, aparte del nivel de Del ineficiencia gobierno de y Danilo. de descaro, No sé quién y de es. descaro que tuvo este caballero. Pero mírenlo cómo salió cuando bajamos 2 puntos de las mediciones internacionales. Él salió a asumir que eso había sido logro de su gestión. O sea, ese nivel, el punto de descaro. Entonces, eso es tú hablas de las consecuencias, Amado, pero cuando tú tienes un nivel de corrupción tan elevado, es imposible que haya consecuencias, porque es parte de lo propio. No va a permitir, este sistema tan dañado no va a permitir Oye, que pueda este haber sistema lo malea consecuencias. todo. Fíjate que doña Milagros Ortiz, que hasta ahora uno nunca le había visto, ha realizado acciones dentro de que son dispendios. No recuerdo qué fue lo que compró. Un evento Millones de pesos. que costó mucho dinero. Y ese dispendio que hay aquí, alquilando edificios por 1.000 millones de pesos. Y todas esas cosas se las van a sacar de los otros gobiernos. Porque esto es lo que, lamentablemente, esto es lo que pasa en este país, que no somos unilineales. Se van los PRMistas y le van acá arriba a los que lleguen, no sé quién, ojalá sean los míos. Pero y no se trata de un tema, perdón, Yerjan, de ¿Verdad? institucionalidad, es por fortalecer su organización política por un tema populista, como pasó cuando inició este gobierno. Entonces, ¿qué tú tienes? Que no es para resolver una situación No, de corrupción y porque al no hay final llegan a consecuencia, acuerdos tras no hay bastidores, como se consecuencia, entiende no hay que ha pasado. consecuencia. ¿Tú ves? El problema Entonces, es la consecuencia. No hay esperanza. podríamos inferir o concluir, partiendo de esas premisas que ustedes han planteado, que no se trata del sistema, se trata de las personas. Porque yo estoy seguro que, por ejemplo, en tu caso, Amado, en una institución de esas, tú no te dejarías arrastrar del sistema. Pues tú eres de los pocos hombres que has renunciado al poder, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué Entonces, yo renuncié a la Procuraduría? Porque vi que no me asignaron ninguna tarea. Eh, Jean Alain invitó, llevó a una actividad grandiosa, como era todo lo que él hacía, con cuartos del Ministerio Público. Pomposa. Exacto, y le dio a todos esos procuradores que sacaron del sistema, lo dejaron sin funciones. Seguimos siendo procuradores, lo dejaron sin funciones, entregó un reconocimiento a todos. Una vaina. Y cuando uno terminó, ¿qué pasó? No, nada, ustedes ya se pueden retirar prácticamente. No nos dieron funciones a ninguno. Sí. Y yo me fui, porque ¿qué voy a hacer cobrándole un cheque al Estado sin dar un golpe? Ahora, ¿qué esperanza? Vamos a hablar entonces de cambios reales, no solo de un eslogan. ¿Qué esperanza o qué podríamos nosotros esperar en el futuro, no en el corto plazo, sino a mediano o hasta largo plazo, quizá para nuestros nietos, nuestros hijos, ya en una edad adulta, que podamos nosotros visualizar una República Dominicana diferente, señores, con los niveles de corrupción que ha habido en este país? Vámonos del 2000 para acá. Y que todavía esta nación se pueda mantener sosteniblemente estable. Eso te quiere decir que aquí nosotros pudiéramos ser la Suiza del Caribe, qué sé yo, o la Perla del Caribe, o el Nueva York chiquito, como dijo Leonel en Oye, un momento determinado. Nueva York no. Este país tiene una... No en estas condiciones. Pero- Óyeme, la República Dominicana tiene una fortaleza tal que ni siquiera toda la corrupción de que hemos sido víctimas han podido destruirla. Pero precisamente por eso es porque nosotros no encaramos. Pues yo estoy seguro que cuando algún amigo nuestro, ¿verdad?, cercano, lo nombran en una botella que todos ustedes saben que es una botella y que no está trabajando,
nadie se atreve a denunciarlo porque es mi amigo. Entonces uno se lo tiene que buscar de enemigo. Por eso es que estamos como estamos, porque nosotros lamentablemente no hacemos parte de la corrupción cuando callamos también, cuando no denunciamos precisamente lo que tú decías. Entonces, ustedes se dan cuenta que en este país, lamentablemente, por donde quiera que usted mira, hay corrupción, porque la permitimos. Nosotros tenemos que romper con eso. A nadie se le puede ocurrir pensar y voy a citar el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, uno de los mejores cuerpos de bomberos del país, más equipado. Y eso de que porque el Estado le pone un peso. No, no. Eso es la buena gestión de Luis Elías Smurdock, un hombre trabajador. Entonces, gente, sí que tenemos que pensar para los puestos. A nadie se le puede ocurrir, por lo menos en este momento, pensar que la directora de Salud Pública esté en acto de corrupción. Está trabajando. Luisito, Rosario. Entonces, así. Pero nosotros, lamentablemente, dejamos todo. Hay corrupción, sí, pero eso Mira, ese es el sistema, esa es la yo tengo la costumbre. esperanza, yo como tengo la nación. esperanza con este ministro, Romper porque con este eso. muchacho ha demostrado una gerencia bastante interesante. ¿Quién? El actual ministro. El- Que- De educación. El de educación, Ah. sí. Sí, es lo que decía. Que, podría haber. que no lo va a resolver todo, no lo va a mejorar todo, pero yo pienso que va a hacer cosas que van a ser interesantes. Aquí mismo vi que hablaba de una serie de agregarle una serie de temas a la currícula de la educación. Se le va a agregar Tránsito, moral y educación, cívica. valores. O sea, vamos a ver, porque Tránsito. indudablemente que eso es un proceso, pero a mí él me llama mucho la atención por cómo se ha manejado. Pero no sirve de nada. Escuchen y anoten la fecha. Anótenla. No sirve de nada que enseñemos moral y cívica en las escuelas cuando nosotros nos comportamos totalmente diferente a lo que se establece en la norma, en esa norma, ¿verdad?, consuetudinaria, costumbre que tenemos como moral. Pero hay que darla. Pero si tú le dices a tu hijo, por ejemplo, en mi caso, que ando en mi vehículo con mis hijos, pero que escúchame, no se dé. que te está hablando un tipo que sabe lo que te está diciendo, para que entendamos, entonces, y no perdamos el tiempo y nos quedemos empantanados. Si yo le digo a un hijo mío, no cruce en rojo, y yo me voy en rojo, ¿qué va a pasar? Claro. Pero Entonces tenemos que comenzar a educar desde la conducta, Con el ejemplo. con el ejemplo. Sí. Si nosotros vamos a las escuelas y le decimos a nuestros hijos, no te vayas en rojo, y entonces el papá se va en rojo, ¿qué va a entender el niño? Que eso es una conducta O sea, ¿tú te refieres normalizada. que debe ser algo integral? Claro. Totalmente claro, y de debemos, acuerdo. en lo que se pero tú supone estás que de acuerdo debería que se estar. integre en educación. Claro, moral y pero no cívica. sirve de nada, porque si Milagros Ortiz Bosch la pusieron ahí para que trabaje la ética, ¿verdad?, del gobierno, Pero, y no Yerjan, hace nada, Tiene cuando que servir de algo, Yerjan. no va a servir de nada. ahí Porque volvemos no va a al servir asunto de la nada. consecuencia. Antes- Porque se va a integrar. Ay, Dios. Anteriormente, cuando se daba moral y servir, coño, de cívica, nada. había una sociedad más rica en valores. Sí, Claro, Pues yo creo que sí. sí, lo va a tener. Miren, muchachos, Ustedes otro verán que sí. aspecto, Va a ser un Yerjan, proceso largo, pero es sobre lo medio va a tener. ambiente. Si que se mantiene, se va a lograr. Lo va a tener, de verdad. Escucha esto, José Manuel. En esa búsqueda de fortalecer la cartera educativa, el tema del medio ambiente, que es importante, el tránsito, que hemos hablado mucho de esto, formar desde los centros Ciudadanía, educativos, pero tránsito, también en el moral, hogar, sí. como Sí. refiere Yerjan. Y Moral y sería cívica, importante que medio nos- ambiente. sí, sería importante ver diferentes instituciones, por ejemplo, la misma de tránsito, la que tiene que ver con medio ambiente, que pudieran hacer un trabajo institucional para trabajar estos temas Vea medio a ambiente. nivel social, Vea medio ambiente a ahora. nivel social, y que tú tengas ese impacto desde el hogar, desde los centros educativos, y tendríamos muchísimo más resultados. Bueno, Mira qué es lo señores, que pasa, hay que ir cuando a tú donde el vas doctor y ves la Rodríguez realidad. para ver la realidad.